en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Hasta allí, desde el 1 hasta el 5. Padre, gracias porque a través de tu palabra, Señor, nuestra mente se puede abrir a lo que es tu reino, tu intencionalidad sobre nuestras vidas. Señor, tu propósito sobre nuestras vidas a través de tu palabra se puede abrir nuestra mente, nuestro corazón, porque tu palabra es buena semilla y allí se abren puertas a través de tu palabra, la buena semilla, para que tu intencionalidad, tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Recibimos tu palabra y con ella somos bendecidos. Declaramos que lo que estaba oculto ahora es revelado por el Espíritu, que lo que estaba allí en confusión ahora, Señor, es bien aclarado. Pero declaramos también que no somos tercos ni necios, que aquello que estaba equivocado en nuestras vidas, en esta noche al recibir tu palabra, ahora, Señor, volvemos a corregirlo. Lo corregimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios tiene grandes cosas para tu vida. A ver, de vuelta lo voy a decir. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Amén. Dios tiene grandes cosas para la iglesia. Y estoy justamente en este mes de febrero. Estoy compartiendo estos temas. Y para aquellos que quieren ser protagonistas de lo que Dios quiere hacer en el 2026, amén. Para aquellos que quieren ser protagonistas de lo que Dios quiere hacer en este 2026, no se pierdan lo que estamos compartiendo jueves y domingos de febrero, amén. No se lo pierdan, porque te perdés un mensaje, una palabra, y hay algo que te estás perdiendo si querés ser protagonista, amén. Si querés ser parte de lo que Dios quiere hacer, si querés involucrarte y decirle a Dios, Señor, acá estoy, usa mi vida como instrumento, no te pierdas jueves y domingos, amén. Estoy en febrero, ya vengo hablando del tema y es clave, pero ya ahora de aquí en más específicamente. El versículo 3 que les decía, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Aquel que quiere ser protagonistas de lo que Dios quiere hacer. Y aquí tenemos una verdad. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Está con mayúscula allí, Espíritu. Se refiere que Dios tiene una intencionalidad y a través de su Espíritu Él quiere obrar en tu vida y a través de tu vida para bendecir a otros. ¿Me escuchan? Pero guardar la unidad, dice solícitos, una atención especial está hablando. ¿Me están atentos? ¿Qué es esto de guardar la unidad del Espíritu? Decirle al que está al lado, es custodiar lo que no nos pertenece. A ver, de vuelta. Custodiar lo que no nos pertenece. Pablo escribe desde la cárcel y está lanzando esta exhortación. No nos está llamando a crear o activar o trabajar para lograr algo, en este caso la unidad. ¿Me están escuchando? Y esto es clave si querés ser protagonista. No nos está llamando a activarnos en la unidad, ni trabajar para lograrla. Una unidad que se ha perdido. Nos llama, y el texto es muy claro, solícitos en guardar la unidad. Y esto destruye un paradigma profundamente arraigado en la cultura cristiana. La idea de que la unidad depende de nuestra capacidad,
de cómo nos organizamos, si nos ponemos o no de acuerdo, si nos alineamos o no. ¿Me escuchan? Y ahora veamos por qué. Porque Pablo afirma lo contrario. Decirle que está al lado, la unidad ya existe. Y decirle, porque es obra del Espíritu Santo de Dios. El texto es claro, lo que dice es solícitos en guardar lo que ya existe y que es obra del Espíritu de Dios. Solícitos en guardar la unidad. Y aquí es donde comienza el conflicto. Por eso es importante jueves y domingo que no faltes, por lo menos en este principio de febrero ya, para arrancar y no perderte nada de lo que Dios viene trayendo hacia adelante, marzo, abril, mayo, etc. Aquí viene el conflicto, es porque nosotros, el ser humano, quiere producir lo que Dios ya creó. ¿Me están escuchando? Y al intentar producir lo que Dios ya creó por su Espíritu, termina reemplazando lo que son las cosas del Espíritu con las cosas de la carne, de los métodos. ¿Me están escuchando? Diga conmigo, guardar. Guardar es una responsabilidad, pero sin autoría. No soy el autor de la unidad, el autor es el Espíritu Santo de Dios y Él no falla. El problema es que quizá nos falten cristianos, hermanos, que estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Me escuchan? Solícitos en guardar, no dice crear. Que tu intención en tu corazón sea, bueno, que se arme la unidad. Yo te tengo que decir, si pensás de esa manera y si alguna vez se te pasó por la cabeza, es que en la iglesia no hay unidad. Bueno, quizás no conocés la palabra de Dios. Seguramente no conocés la palabra de Dios. Y lo que sí te tiene que preocupar es que si no ves unidad, entonces la palabra sí afirma. Y afirma lo siguiente, entonces tenés que ser solícito en guardar. Nosotros, vos, yo, no somos los autores de la unidad en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que lo hace. ¿Me están escuchando? El verbo que utiliza guardar implica vigilancia, custodia, celo reverente. Y en este caso no nos pide guardar algo que nos pertenece. Nos pide que lo que es valioso, pero ajeno y que es del Espíritu de Dios, que Él ya lo estableció por la muerte de Cristo en la cruz y la victoria de su resurrección. De la muerte, el Espíritu ya lo estableció y hay cosas que ya establecieron, ya están establecidas, pero nos cuesta recibirlas y entenderlas, que hay cosas que ya están listas y establecidas. ¿Usted sabía que hay distintas traducciones desde los originales? Por ejemplo, la Biblia, la palabra, que en todos los celulares que tienen varias traducciones ya la tenés. Dice en el texto que leímos, versículo 3, la unidad dice que es fruto del Espíritu. No dice la unidad que es fruto del esfuerzo, de la atención, que es fruto, bueno, de enfocarse esa unidad y entonces como creyentes nos ponemos de acuerdo, nos enfocamos, nos esforzamos y somos unidos. No, no.
solícitos en guardar algo que ya está establecido y que es espiritual y que es el Espíritu de Dios, el que ya lo establece en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Me están escuchando? Y ya nos toca a nosotros estar atentos, celosos en que esa unidad se cuide, se guarde. Usted sabe que la nueva versión viva, una nueva versión, se llama, la Nueva Biblia Viva, que también casi todos los celulares la traen. Dice, la unidad creada por el Espíritu de Dios. La unidad esa unidad no está creada por fuerzas humanas. Esa unidad no es algo humano, fruto del esfuerzo, del tesón, de la firmeza humana. Esa unidad es solo fruto del Espíritu de Dios. Ahora te toca a vos y a mí guardar, ser solícito, cuidarla. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma? No somos arquitectos de la unidad, somos sus guardianes, como lo dice la palabra, guardianes. Ninguno de nosotros es arquitecto, constructor de lo que es solo del Espíritu de Dios, establecido sobre la iglesia por el poder de la sangre y la resurrección de Cristo de los muertos. Ya está establecido. Sí, a veces no nos damos cuenta. Y en vez de guardar la unidad, de estar atentos, como dice, solícitos en cuidar, de acompañar, firme, unidos, a veces no nos damos cuenta. Decirle que está al lado, cuidado con la murmuración. Ahí tenés. Cuidado con la murmuración. Ahí tenés. Cuidado con el chusmerío, decirle que está al lado. Ahí tenés otra murmuración, chusmerío. Si entras en esa de la murmuración, ya dejás de estar solícito. Ya no estás más solícito en guardar la unidad. Que como dice el texto, en la Nueva Biblia Viva, versión directa del hebreo, en cuanto al Antiguo Testamento, esto es griego. Dice, la unidad creada por el Espíritu. Esto nos tiene que llamar a la reflexión. Cada vez que dividimos el cuerpo a través de la murmuración o por las preferencias, dones o el ego personal, escuche bien, no estamos defendiendo ese ego personal. ¿Me escuchan? No estás defendiendo convicciones. Estás profanando una obra divina ya establecida por el Espíritu de Dios, que es la unidad. Eso de, tengo un problemita y agarro el teléfono, ¿viste lo que dijo el pastor? Y viste, no puede ser, porque viste, bueno, fue fuerte, viste, no hubiera podido ser más suave, más tranqui. Cuidado, señores. Yo siempre con respeto y con mucho amor corrijo y espero, y espero, y espero, y espero y tengo mucha paciencia. Nadie en este lugar no podrá decir jamás que no tengo mucha paciencia. Jamás. Porque cuando tengo que decir algo en algún momento ya pasó mucho tiempo y esperé. Y esperé mucho. Y esperé. Cada vez que dividimos el cuerpo a través de la murmuración, por ejemplo, es una forma de profanar esto que es obra del Espíritu Santo,
la unidad que ya estableció Él, el Espíritu de Dios, en la iglesia, y que nos toca a nosotros ser solícitos en cuidarla, guardarla. Me puse yo un segundo título: unidad ontológica, no funcional y tampoco emocional. ¿Saben lo que es la palabra ontológica? Ontología. Palabra ontología es el estudio del ser. Es un estudio secular también, a nivel filosófico, secular, pero que también se puede aplicar también en la fe y reflexionar en la vida cristiana. Unidad ontológica trata del origen, ¿no? Del ser, la esencia. No es ni emocional ni funcional. Y la fundamentación de Pablo la da cuando repite en los versículos 4 y 5, y repite: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Se dan cuenta? La unidad no es funcional, o sea, el hecho de trabajar juntos ya es suficiente. No, no. No es eso. Tampoco es emocional. Es que me siento bien con fulanito. Está bien. Pero con menganito que no te sentís bien, Dios lo va a usar para limar, procesar y llevarte a crecer y madurar en tu vida de fe y relación y amor hacia tu prójimo también. ¿Me escuchan? Tiene que ver con la esencia de esa unidad. La esencia es Cristo, que se entregó en la cruz, derramó su sangre y desató el poder de Dios. Y la gracia a través de su Espíritu se derrama para que esa unidad no sea humana, sino espiritual. Por eso me llama la atención, porque lo he escuchado muchas veces. No, porque en la iglesia falta unidad. Yo digo adentro mío, no es para sentarme y aclarar, pero en realidad no conocen la palabra de Dios. Ese es el problema. No conocen la palabra de Dios. La palabra no es que la unidad ya está establecida y los lazos son el Espíritu de Dios. Y dice la palabra, la paz en las relaciones entre unos y otros. Por eso es que bajo este contexto, disculpe que sea sincero, esta frase, la verdad que me inquieta. Es que la iglesia, decirle al que está al lado, ya es una en el Espíritu de Dios. Decirle al que está al lado, ya es una en el Espíritu de Dios. Y Dios ya hizo todo lo que había que hacer para que la iglesia sea una. El tema entre vos y yo es que tenemos que estar solícitos en cuidar, guardar de esa unidad y no promover algo que la resquiebre, la resquebraje. Promover algo que resquebraje, eso es no ser solícitos en guardar lo que ya Dios estableció por la obra poderosa de su Espíritu. Fíjense lo que dice el versículo 3 que estamos hablando, pero en la versión esta, la palabra de Sociedad Bíblica, dice: no ahorren esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad que es fruto del Espíritu. No ahorren esfuerzos para consolidar. O sea, no se esfuercen menos, está diciendo. No se esfuercen
poco. Al contrario, esfuércense más para cuidar y guardar. Y el Espíritu Santo me hablaba fuerte al hablar sobre la unidad. ¿Me escuchan? ¿Vos querés ser protagonista este año de lo que Dios quiere hacer? Entonces no te vas a perder ningún culto jueves y domingo. El Espíritu Santo me llevaba a Juan capítulo 17. Cuando el texto allí, en el versículo 21, y vamos a ese, ¿se acuerdan? El capítulo 17 de Juan, muy conocido. Allí Jesús ora, busca al Señor y ora por vos y por mí, por todos nosotros. Si después buscarlo en tu casa. Pero Juan capítulo 17 también oró por vos, allí Jesús, y por mí. Te lo dejo para tarea para el hogar. Juan capítulo 17 oró por vos también. Búscalo, porque así es y está escrito que Jesús oró por vos también y por mí. Bueno, sigamos. El versículo 21 allí dice, y lo voy a leer en la Reina Valera, ¿no? La que más conocemos. Dice, para que todos sean uno, en lo que estamos hablando. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Ven? Esto es la unidad ontológica. O sea, en esencia, la esencia, nadie puede descalificar la unidad entre Jesús y Dios, el Padre. O sea, nadie la puede descalificar, nadie puede decir que no había unidad, al contrario. Así dice, esa es la unidad que existe en la iglesia porque el Espíritu la establece. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y fíjense que también ellos sean uno en nosotros. Y me llama la atención lo que Jesús dijo aquí al final del versículo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Me llamó la atención, hablando del tema de esto, la unidad en el Espíritu. Para que todos sean uno, pero termina, para que el mundo crea. La credibilidad del Evangelio está atada a la unidad del cuerpo, que es la iglesia. Para que el mundo crea. La credibilidad del Evangelio que predicamos está atada a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No a su tamaño, ni a su influencia, ni a su producción en cuanto a eventos. No, a la unidad del cuerpo. Termina el texto, para que el mundo crea. Amén. Y ya avanzando y ya cerrando, en 1 Corintios 12, amén. ¿Alguna vez leyeron 1 Corintios 12? Habla de los dones, amén. Los ministerios, los dones. Un consejito. Lee 1 Corintios capítulo 12. Habla de los dones del Espíritu, ministerios del Espíritu de Dios. Dice, el cuerpo no es un solo miembro, 1 Corintios 12, 14, por ejemplo. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Y a qué voy con esto? Que ya estoy por cerrar. Pablo está corrigiendo otro ídolo.
el ídolo de la autonomía ministerial. Hablando de la unidad. El ídolo de la autonomía ministerial. El cuerpo no es un solo miembro, dice, sino muchos. El Espíritu reparte dones, lo vemos allí en todo el capítulo 12, pero nunca reparte independencia. ¿Me están escuchando? Todo don o ministerio que se desconecta del cuerpo deja de ser don o ministerio en el sentido bíblico de la palabra de Dios. Deja de ser un don o ministerio en el sentido que la palabra de Dios lo enseña, que siempre en el cuerpo. ¿Me escuchan? Con el cuerpo, con el apoyo. Y se convierte en una plataforma personal que también puede bendecir, pero ya dejó de ser uno con el cuerpo. Estamos hablando de la unidad. La pregunta no es solamente, Señor, ¿qué don tengo? La pregunta correcta para mí entender es, Señor, sí, necesito saber cuál es mi don para desarrollarlo en el cuerpo que me pusiste. ¿Me escuchan? La palabra en Primera de Corintios 12 habla constantemente de edificación ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. ¿Edificación a quién? Al cuerpo, a la iglesia. Justamente estoy hablando de la unidad del Espíritu, porque el ídolo moderno es la autonomía ministerial. Y aquí Pablo no solo corrige el orgullo del que dice, bueno, yo no necesito, sino también del que dice, yo soy suficiente y me manejo solo el Señor y yo, y nadie más. ¿Me están escuchando? Eso no es unidad en el Espíritu. Hoy en día este ídolo se manifiesta, por ejemplo, cuando decimos, Dios me llamó, no necesito charlarlo con el pastor. O cuando decimos, mi relación es directa a través del Espíritu Santo. El pastor, en algún momento, no sé si lo voy a hablar. ¿Me escuchan? Eso no es unidad del Espíritu. Eso no es guardar la unidad. ¿Me escuchan? Guardar la unidad en el Espíritu. No quiero estructura yo, solo el fluir en el Espíritu y me muevo a donde me lleve. Y el pastor se enteró que está en la cárcel porque se metió con problemas, puso los bafles muy altos y se fue a algún lugar, un barrio. Gloria a Dios porque recibieron a Cristo, a alguno, pero no está unido, no está bajo la unidad en el Espíritu. ¿Me escuchan? Se enteró tarde, el pastor tuvo que ir a presentarle al comisario y decirle, no, pero este muchacho tiene buenas intenciones, discúlpelo. ¿Me escuchan? Eso no es unidad en el Espíritu. Es que mi ministerio es global, no local. Y por eso no necesitas. En la Biblia todo don es relacional al cuerpo, todo ministerio es comunitario con el cuerpo, siempre bajo la cobertura de la iglesia, siempre, siempre, siempre. Hablando de la unidad del Espíritu. Por último, vos querés ser protagonista en este año, no te pierdas los próximos cultos, jueves, domingo, porque el Señor te va a llevar a otro nivel. Su Espíritu te va a llevar a tener las cosas tan claras que vas a comenzar a dar pasos seguros hacia adelante para servir al Señor.
El vínculo de la paz, dice, cuando habla de la unidad. Efesios capítulo 4, ¿no? El vínculo de la paz, versículo 3. Decirle que está al lado, ya está terminando el pastor. El vínculo de la paz. ¿Saben qué es el vínculo de la paz? Es la muerte del yo. Ese es el vínculo de la paz. Siempre fue y siempre será. Es la muerte de tu yo. Cuando muere tu yo y fue crucificado juntamente con Cristo, entonces es simple y fácil aplicar esta palabra, el vínculo de la paz en las relaciones dentro de la fe, la iglesia. La paz no es ese silencio diplomático que hacemos, pero por dentro, y después cuando me voy a casa de vuelta, agarro el teléfono y hablo a fulanito y le digo, pero viste lo que dijo, pa, pum, pum, y después le llamo a otro, y viste lo que dijo tal y tal y tal. Eso no es paz, eso es simplemente un silencio diplomático. ¿Me están escuchando? ¿Estamos aclarando los conceptos? El vínculo de la paz, si no te diste cuenta, es que tu yo fue crucificado juntamente con Cristo. Y puedes decir de verdad, de manera genuina, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La paz no es evadir el conflicto, así tratar de... La que habla allí. La paz es ese ligamento que mantiene unido al cuerpo cuando el yo ya no te controla más. Ya fue crucificado juntamente con Cristo. Bueno, esa es la paz de la que habla Efesios capítulo 4. Versículo 3. Cuando en tu vida hay un trono, un solo trono, ¿me escuchan? Y allí en ese trono está Cristo, no está más tu yo. Porque reaccionamos así y agarro el teléfono y viste lo que dijo, pum, y empezamos con la murmuración, el chusmerío, porque ya en el trono de tu vida todavía sigue tu yo y todavía no está Cristo. Por eso esa paz es cuando en tu vida hay un trono, correcto, es solo para Cristo. Y decirle que está al lado, y hay espacio para vos y para toda la familia de la fe. Amén. Y hay espacio en mi corazón para vos, para vos, para vos y para toda la familia de la fe. A pesar de que somos distintos, a pesar de que hay cosas que no estamos de acuerdo, pero nos amamos, nos cuidamos. Y estamos solícitos en guardar lo que ya estableció el Espíritu Santo de Dios, esa unidad en la iglesia. Es imposible, y ya estoy cerrando, guardar la unidad sin crucificar el ego, el yo. Es imposible guardar la unidad que habla el apóstol Pablo sin crucificar el ego. Por eso esta reflexión no es un llamado a emocionarte. La fe no siempre pasa por las emociones. En principio, la fe es una certeza, no una emoción.
Lo dice Hebreos 11, certeza de lo que se espera. Y también la fe, Hebreos 11 afirma que es una convicción. Tampoco habla de emoción, convicción de lo que no se ve. La emoción llegará luego, como manifestación en gratitud, en gloria al Padre, porque Él responde, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque para siempre es su misericordia y se llena mi corazón, porque aunque yo soy infiel, Él sigue siendo fiel. Esta palabra es un llamado al arrepentimiento. No es un llamado a emocionarse, a arrepentirse y decirle: Señor, quiero aprender a guardar la unidad del Espíritu. Y está con mayúscula Espíritu. Fíjense que en el Nuevo Testamento la palabra Espíritu a veces aparece con minúscula. Y cuando aparece con minúscula se refiere al Espíritu del hombre, el aliento de vida, el Espíritu que Dios puso. Está en minúscula. Aquí está con mayúscula, porque se refiere a la unidad forjada en la cruz por la sangre derramada, al tercer día por la resurrección y el poder del Espíritu de Dios levantando a Cristo de los muertos. Esa unidad ya fue forjada y es del Espíritu Santo de Dios. Solo tenés que ser solícito en guardar y cuidarla. No digas más. ¿Qué pasa? Falta unidad. ¿No será que te falta ser consciente de que hay que cuidarla, de que hay que guardarla, de que hay que estar atento a ella? Esto no es un llamado a emociones que hoy tenemos, pero que mañana se fueron. Esto es un llamado al arrepentimiento, en donde se establecen conceptos en la mente de fe, se establecen en tu mente conceptos de Dios por su palabra, y en esos conceptos, a través de tu fe, al recibir la palabra de Dios, se establecen cimientos de vida, hábitos nuevos. Por eso basta de defender posiciones personales antes de estar defendiendo a las personas que Dios te puso alrededor, en la iglesia, en tu casa. Te las puso porque está procesando tu corazón. ¿Me escuchan? Basta de defender posiciones personales, solo personales, antes que defender a la gente que Dios te puso. Dios te las puso. Estás muy en desacuerdo con lo que piensa alguno de ellos, pero Dios las puso porque tienes que amarlas. Y en esto de amarlas se quebranta tu corazón y terminás siendo el mejor padre, terminás siendo la mejor madre, el mejor hijo, quebrantado ya, el mejor padre. Basta de amar al don o al llamado más que al cuerpo de Cristo. ¿Me escuchan? Cuidado. Basta de llamar convicción. Basta de llamar convicción a lo que en realidad es orgullo personal y posiciones, posturas personales que no quieres ceder por falta de amor, por falta del amor de Cristo, del amor de Dios en ti, por falta del amor de Dios en ti. Nos ponemos de pie, ya estamos cerrando. Guardar la unidad, como dice el apóstol Pablo, como lo dice la Biblia, es discernir que romper la comunión
es atentar contra el diseño de Dios para la iglesia, el diseño de Dios para el cuerpo de Cristo. ¿Me están escuchando? Guardar la unidad, como lo dice. Atentar. No sé si por el Espíritu estamos entendiendo lo que estoy hablando. Por eso, cerra tus ojos. Yo no estoy llamando a emociones, porque la palabra primero tiene que hacer un efecto en la mente, y ese efecto es: me arrepiento. ¿Por qué me arrepiento? Porque la entiendo. Hay una comprensión. Solo se arrepiente aquel que la comprende, no el que se emociona, llora y resulta que después sigue viviendo igual. Solo se arrepiente aquel que, más que emocionarme, me arrepiento, la entiendo, la recibo, la creo, confío en ella. Por lo tanto, ahora mi vida se basa en lo que me dice Dios, en su palabra. Yo rechazo por eso aquellos cultos emocionalistas que establecen solo emociones y poca palabra. Solo la palabra transforma. Solo la palabra de Dios establece cimientos sólidos en la vida de alguien que dice que le cree a Dios. Las emociones son tan, pero tan